Ya, ahí siempre se graba. Como les decía, nosotros podemos poner, además, en esta barra de tarea, algún elemento. Em, yo creo que el otro día no alcanzamos a ver eso, porque pusimos un, ¿cómo se llama? No alcanzamos a poner alguna carpeta, digamos, ¿no es cierto?, nuestra, acá al lado, y que se puede colocar. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear, yo aquí ya tengo una carpeta, voy a eliminarla, porque quiero hacer una carpeta, bueno, ustedes también hagan una carpeta en el escritorio, por ejemplo, ya hagan una carpeta chiquitita, no chica, sino que con su nombre. Si es que la tienen, la pueden borrar o colocar otro nombre, el que sea. Dentro de ellas vamos a entrar, ¿no es cierto? Y vamos a crear un pequeño arbolito, ya como la del otro día, donde vamos a hacer con puros números para que sea más fácil. Ya vamos a poner dentro de la carpeta, con tu nombre, vamos a poner 3 carpetas, con 1, 2, 3, ¿ya? Luego vamos a ir al 1, vamos a crear una carpeta con 1.1, ya luego vamos a devolvernos, vamos a entrar a la carpeta 2 y vamos a crear 2.1, 2.2. A ver, falta 2.1. 2.1 y 2.2. Ya nos vamos a devolver. Dentro de la carpeta 3 vamos a crear la carpeta 3.1 y 3.2. Y dentro de la carpeta 3.2 vamos a crear una carpeta con 3.2.1. ¿Ok? Y vamos a ir a buscar, ustedes en cualquier lugar donde tengan algún archivo, yo voy a buscar a mis documentos, voy a buscar un archivo cualquiera, ¿ya? Y lo vamos a copiar, ¿ok? La idea es que tengamos un archivo dentro de la carpeta, voy a copiar, y dentro de la carpeta 3.2.1. O sea, vamos a ir a meterla lo más lejos posible. Aquí. Y aquí la pegamos. Pegar. ¿Ok? Y ahí yo ya tengo un archivo, ¿no es cierto?, en esta carpeta. Ya, para terminar esto, la idea es que estamos, ¿no es cierto?, en la barra de tarea y lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es colocar una herramienta, una barra de herramienta aquí que nos permita, ¿no es cierto?, acceder a cosas sin tener que, por ejemplo, venir aquí al escritorio, entrar a las carpetas y buscar el archivo. Se fijan, por ejemplo, si ustedes quisieran en este momento abrir ese archivo, tendríamos que entrar, ¿no es cierto?, a las carpetas correspondientes y hacerle doble clic y, ¿no es cierto?, ahí utilizar el archivo. La idea, ¿no es cierto?, es que también en la barra de tareas nosotros podemos facilitar un poco eso. Miren, vamos a hacerle un clic con el botón derecho sobre la barra de tareas y vamos a ir a la parte de arriba donde dice herramienta, barra de herramienta. ¿Ok? Esta barra de herramienta tiene varias opciones. Puede que tenga menos o más, ¿no es cierto? Depende de lo que tengamos en el computador. Pero tenemos, ¿no es cierto?, la barra de direcciones, de vínculo, al menos la de escritorio, y dice una nueva barra de herramientas. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, allá abajo, ¿no es cierto?, en ese lugar, una barra donde puedo escribir una dirección directamente para entrar a Internet, coloco esa, ¿no es cierto?, o la de vínculo, o si yo quiero tener el escritorio, ¿no es cierto?, completo. Ya aquí lo que vamos a hacer nosotros no vamos a hacer usar el escritorio completo, pero si ustedes lo necesitan, como ustedes mismos a veces dicen que el escritorio para ustedes es importante porque ahí tengo como todo, entonces podríamos poner perfectamente el escritorio, pero ahora vamos a hacer una barra nueva, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es colocar
esta carpeta que creamos. Entonces, busquemos nuestra carpeta. Obviamente está en el escritorio, por lo tanto, yo voy a hacer clic ahí en el escritorio, voy a seleccionar la carpeta que yo hice, ¿ok? Luego, ¿no es cierto?, presiono el botón seleccionar carpeta. Y como ven acá abajo, ahora si ven en la parte de abajo de la barra, la parte derecha de la barra, aparece, ¿no es cierto?, el nombre de la carpeta que yo creé, que elegí, y si yo la voy a revisar, ¿no es cierto?, ahí están todas las carpetas, y si ustedes se fijan, yo puedo acceder al archivo sin, ¿no es cierto?, estar abriendo estas carpetas, ¿no es cierto?, las carpetas que hice en el escritorio mismo, ¿ya? Es decir, si ustedes pusieran el escritorio, bueno, tendrían todas las carpetas del escritorio y podrían acceder rápidamente a todos los elementos que tienen dentro del escritorio, ¿ya? Esa es la idea. Con eso quería terminar esto, ya para que entendiéramos que podemos colocar, ¿no es cierto?, un, un árbol, ¿no es cierto?, que nosotros mismos creamos. Por ejemplo, imagínense ustedes que muchos de ustedes son ordenados, yo sé que no todos somos, o sea, yo no era ordenado en realidad, no me incluyo, pero por ejemplo podrían perfectamente tener una carpeta de la UV, donde dentro de la UV tienen las carpetas de cada uno de sus ramos, y que dentro de cada de esas carpetas, ¿no es cierto?, quizás tengan taller por un lado, y el ramo mismo, y por lo tanto tengan material distinto, ¿no es cierto?, en cada uno de ellos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la idea que es tú te estructuras, y vas colocando archivos donde corresponda a medida que los profesores te van entregando, y puedes acceder, ¿no es cierto?, por medio de esta barra, ¿ya? Esa sería una forma de utilizarlo, ¿ok? Esa es la idea, ¿se fijan? Y así, si yo estoy usando un archivo, ¿no es cierto?, como PowerPoint, yo no necesito minimizar, ¿no es cierto? Basta con que yo me mueva por estos elementos y llego y abro el archivo, ¿no es cierto?, automáticamente. Y ese es Ok. el... Dígame. Si esa carpeta la muevo a otra carpeta, no influye en nada. O sea, si por ejemplo ahora la tomara esa la de escritorio y le pondría en el archivo de programa, no Ah, buena influiría en nada, pregunta. ¿cierto? Buena pregunta. Veamos, pues, hagámosla. ¿Qué pasa? A ver, yo voy a tirarla a programa y quiero ver qué ocurre aquí. Mira, te dice que es vacía, es decir, se perdió. ¿Ves? A mí me está diciendo que está vacía. Por lo tanto, al hacer eso, ¿no es cierto?, él ya no la reconoce. De hecho, no puedo acceder, a pesar que ahí dice César, ya no puedo acceder a ella, ¿ya? Claro, ¿por qué? Porque la dirección, digamos, se perdió. Em, entonces sí tienes razón en esa duda, porque sí ocurre algo, ¿te fijas? Porque ¿qué pasó? Que como se fue para otro lado, ¿ya? Y nadie te negó a moverla, te fijas que el Windows ahí podría haberte dicho, oye, no puedes moverla porque la tienes en uso, ¿ya? Porque no sé si le ha pasado eso, que, por ejemplo, no podéis mover un archivo o no podéis borrar un archivo porque está abierto. En este caso, nosotros estábamos usando esa carpeta y yo llegué y la moví, y esto quedó sin nada, pues, la barra de tarea quedó sin nada. Yo creo que esa es una cuestión que podría de más mandar a Microsoft Office, o sea, a Microsoft le podrían mandar como una especie de reclamo, donde, mira, lo que pasa es que si yo ocupo ahí una carpeta y la muevo, o me la mueven, después este icono que quedó ahí no sirve para nada. Ya, pero qué bueno eso, qué bueno que te le ocurrió eso. De hecho, a mí nadie me había preguntado y tampoco se me había ocurrido pensar que yo iba a sacar la carpeta. Pero bien, 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 bien. ¿Ya? Pero esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea principal. La, a ver, dice, está con un problema de computador, se le reinicia, dice que se demora. Ah, ya. Ya que no se preocupe, eh, la compañera ahí por lo atrás, o sea, hay que hacer lo que se puede. A veces esta cuestión de internet está tan mala, eh,
A mí también me ha pasado, ¿ya? Pero bueno, debemos continuar. Entonces eso, para terminar lo que era la barra de tareas, ¿no es cierto? Que podemos hacer varias cosas. Bueno, por otro lado, tenemos el administrador de tareas. Ya a veces este administrador de tareas hay gente que nunca lo ha usado y otra gente que sí lo ha usado. Y sobre todo cuando tienes alguna dificultad, ¿ya? Este es como que soluciona algunos problemas que tú te encuentras en el computador. Por ejemplo, no sé si le ha pasado que ustedes abren una aplicación y se queda así como girando esa pelota que hay, em, que como que gira, gira, gira y no lee nada y como que se empieza hasta a poner medio plomo la pantalla. Ya, y es porque se pegó, digamos, eso, así uno le llama, eh, cuando entran en un loop que no salen de ahí, pues no pueden salir. Entonces, se cae el programa y queda ahí, pero queda como leyendo. Entonces, el administrador de tareas, por ejemplo, es una de las aplicaciones que tú puedes, ¿no es cierto?, entrar para soslayar ese problema, es decir, puedes saltarte ese problema. Miren, ¿cómo llegamos allá? Hay muchas formas, y de hecho ustedes pueden encontrarlo, el administrador de tareas no recuerdo si están los accesorios, a ver, el, o, denme un segundo, porque hay varias formas, esta es una de las formas ya, eh, a ver, herramientas administrativas, aquí, aquí tengo el administrador de equipos, entonces herramientas de sistema, aquí, sistema de Windows. Ya aquí está, en el sistema de Windows, ya está el administrador de tareas. Por otro lado, por supuesto, ustedes tienen la lupa, ¿no es cierto? Que pueden llegar por administrador ya y escriben el nombre entero y va a salir lo mismo, ¿ya? Otra forma de llegar más rápida es, por ejemplo, si ustedes le hacen clic con el botón derecho sobre algún lado de la barra de tareas, mira, fíjense, de nuevo la barra de tareas, y le hacen clic con el botón derecho y ahí está la administrador de tareas. Entonces vamos a entrar, cualquiera de las formas que ustedes entren, ya, y hay otras formas más de llegar, pero la idea es cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier forma de llegar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense por si acaso, si a alguien le sale así como más chiquitito, ya basta con que ponga aquí donde dice más detalles, ya, y ahí va a aparecer todo. Entonces, ¿qué información nos aparece acá? Miren, por ejemplo, en este caso, me está apareciendo toda aquella información, ¿no es cierto? O sea, todas aquellas aplicaciones que yo tengo abiertas en este momento. Y en este momento yo tengo estas aplicaciones abiertas, ¿ya? Lo que significa, ¿no es cierto?, que me está mostrando las aplicaciones abiertas y cómo está funcionando los diferentes elementos que tengo en mi computador, por ejemplo, la CPU, la memoria, el disco, la red, ya la misma tarjeta gráfica, etcétera, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, va dando por porcentaje o por números, ¿no es cierto?, eh, cuánto carga en memoria estos elementos, ¿se fijan? El administrador de tareas, por ejemplo, está ocupándome en CPU estos datos, 1,8%, etcétera, de la CPU, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando yo les decía delante que el programa se me pegó, ¿sí? Se me pegó el programa, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, perfectamente, ya, supónganse esto que tengo aquí. Yo tengo el explorador de Windows ahí, ¿no es cierto? El explorador, y yo lo tengo abierto porque puedo acceder, ¿no es cierto?, a diferentes elementos. Entonces, o el Google Chrome, ¿ya? Si yo, por ejemplo, necesitara que esto se fuera porque no me está funcionando, basta con hacerle un clic, ¿no es cierto?, seleccionarlo, y acá abajo, fíjense, dice finalizar tarea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a cerrar. Y este lo va a cerrar a la fuerza. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si nosotros lo cerramos y
y con la X, ¿no es cierto? Y no cierra el programa, no tenemos más elementos porque después ya no te va a dejar hacer clic en la X, ¿ya? Pero aquí sí permite que tú selecciones lo que quieres que pare, ¿no es cierto? Que se deje de ejecutarse y basta con hacerle finalizar tarea y en este caso ya me cerró el Chrome, ya si ven acá abajo ya no tengo el Chrome abierto, entonces esa es lo que la gracia que hace. Y en realidad funciona, ya porque el otro, por ejemplo, cuando se queda pegado, además que te ocupa memoria, te va ocupando memoria en tu PC, ya es molesto. Al final ahí está trabajando, trabajando, trabajando y hace que todo tu computador se alentice. Bueno, además de las aplicaciones, ¿no es cierto? También hay procesos que nosotros no vemos que se están ejecutando. Ya esto yo se lo digo, no tratemos de eliminarlo, ni finalizar los procesos, ni mucho menos, ya porque la idea es que el computador seguramente está usando estas cosas, ¿ya? Eso debemos tenerlo claro. Sí, por ejemplo, yo podría, ¿no es cierto?, eliminar o finalizar un proceso el cual, ¿no es cierto?, yo estoy seguro que no lo necesito. Por ejemplo, si yo saco estos elementos que tengo acá, yo sé que son esos elementos. Ya sé que es una aplicación que yo me puedo conectar, ¿no es cierto?, a otro computador, a un teléfono, a otro dispositivo en general, y lo puedo manejar desde mi computador. Pero y eso como en este momento no lo tengo, no estoy usándolo, si ustedes se fijan ahí, está ocupando 0% de tu CPU, de mi CPU en este caso, no habría problema, no habría problema en sacarlo, ¿ya? No, y no causaría ningún problema, digamos, ¿ya? Pero yo sé lo que es, ¿se fijan? Esa es la idea. Entonces, em, cuando ustedes vengan para acá, ¿no es cierto?, pueden hacer eso. Además, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí arriba hay varias pestañas, bueno, vamos a recorrer algunas. En el caso de esta, por ejemplo, rendimiento, ¿qué es lo que hace? Em, Fíjense, te muestra, ¿no es cierto?, el dashboard, estos dashboard, el dashboard em, de tus discos, tus unidades, por ejemplo, si quieres ver cómo está funcionando, ¿no es cierto?, tu computador, ahí puedes ver gráficamente, ¿no es cierto?, cómo está trabajando. Ya cuando ahí arriba corresponde el 100%, es decir, cuando ya está trabajando pero full, está ahí arriba, ya 100%. Acá abajo ya te fijas que está un poquito más calmado, ya lo mismo ocurre con la memoria, con los discos que tengas, con la internet, ya, o Ethernet, en este caso Ethernet, corresponde a la internet que viene no por Wi-Fi, sino que por cable, ya que, eh, y de hecho que maneja la red interna que tengo yo. ¿Ok? Bueno, la idea principal es que nosotros podemos buscar las cosas que, por ejemplo, ¿se acuerdan el inicio que son estas cosas que están aquí? Ya, estas cosas también están acá, ¿ya? También están acá y fíjense que yo podría elegirlas, ¿no es cierto? Y deshabilitarlas, ¿ya? Ahora, no voy a hacer eso, por supuesto, pero sí, la idea es que ustedes sepan que se puede hacer eso. Los usuarios, si tuviésemos más de un usuario, ya yo puedo, por ejemplo, si tuviesen más de un usuario en mi red, yo podría desconectarlo, ¿ok? Algunos detalles de cómo se maneja, ¿no es cierto?, las cosas que se están ejecutando, ¿ya? Eh, y los servicios, ¿no es cierto?, que se están ejecutando también. Entonces aquí te muestra un poco la realidad de Windows que te esconden, ¿no es cierto? En el sentido que, chuta, todas estas cuestiones normalmente están ejecutándose, ¿ya? Y yo no tengo idea que se están ejecutando, ¿ya? Que esa es más o menos la idea de tener esta herramienta. Bueno, también como hay otras herramientas, esto también se puede sacar
con un movimiento de teclas, con el control al suprimir, te va a salir ahí un menú, y también está, ¿no es cierto?, este administrador de tareas, ¿ok? Así que hay varias formas de llegar, a veces salva mucho, así que ténganle fe a ese administrador de tareas. Ya con respecto al, bueno, ahí teníamos el menú inicio, ¿no es cierto?, que el otro día lo vimos, ya, que estaba ahí, ya más o menos le vimos la idea, así que no lo vamos a retomar de nuevo. Otro elemento que también puede valer la pena, cuando, sobre todo cuando andamos buscando cosas y tenemos demasiada información, ya yo, por ejemplo, si yo les mostrara alguna de mis carpetas, yo tengo, pero mucha información, por ejemplo, en documentos, en descarga, ya tengo, pero muchas, 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 muchas. Ya pueden ver ahí, por ejemplo, en las descargas tengo muchos elementos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros, por ejemplo, ya, ok, bajamos algo, ¿no es cierto? Bajamos un programa, bajamos un archivo, bajamos un PDF, lo que sea, ¿no es cierto? Y quedó ahí entre medio, quedó entre medio. Y si tú no lo ordenas, es difícil encontrarlo, y sobre todo si no te sabes el nombre, porque a veces uno baja cosas y no se sabe los nombres. Bajó, sabes que bajó algo, pero no captaste el nombre, y menos que después de un tiempo lo queréis buscar, ¿ya? Entonces, lo que tú sabes es que es un archivo de tipo X. Por ejemplo, sabes que es un Word, sabes que es un PDF, sabes que es un Excel. Entonces, pero el problema es que no sabes el nombre. Entonces, una de las cosas que puedes usar, ¿no es cierto?, es la organización de iconos. Ya, por ejemplo, en este caso, estos tres elementos de acá arriba, ya nos permiten hacer algunos cambios, por ejemplo, que los iconos, ¿no es cierto?, que ahí aparecen, que sean de un tamaño X, ¿no es cierto?, que tengamos una organización automática, es decir, que automáticamente cuando se colocan elementos en una carpeta se vayan organizando, se vayan ordenando, ¿no es cierto?, que estén ordenados en cuadrículas, ¿no es cierto? Eso nosotros podemos hacer, por ejemplo, con el ver. En el caso de ordenar, ¿no es cierto? Aquí tiene que ver con lo que decía un poco recién. Yo puedo ordenar los elementos que tengo dentro de una carpeta por nombre, tamaño, tipo de elemento o fecha de modificación, ¿no es cierto? Por nombre está claro. Tamaño, ¿no es cierto? El tamaño del archivo ya que vamos a ordenar, por tipo de elemento. Por ejemplo, que todos los Excel queden juntitos, los Word juntitos, los PDF juntitos y así sucesivamente, ¿ya? Y eso ya es bueno, ¿se fijan? Porque ¿cuál es la gracia? Que si yo los tengo ordenaditos, yo sé que es un archivo Word, parto donde están los archivos Word y no voy a otro lado, ¿ya? Por otro lado tenemos fecha de modificación, es decir, cuando tú bajas un archivo, ese archivo al grabarse en tu computador queda con una fecha y una hora, ¿sí? Y por lo tanto, si tú ordenas por fecha de modificación, por ejemplo, que aparezcan primero los últimos, la última fecha que llegó ahí a tu computador, quiere decir que lo último que bajaste, por ejemplo, en la carpeta download, va a quedar arriba. Y tú puedes hacerlo de esa forma o inversamente, es decir, o los primeros serán los últimos, dirán, ¿no es cierto? Las últimas fechas quedan abajo y los más antiguos quedan en la parte superior. ¿Ya? Hay una serie de formas que tú puedes ordenar estos archivos, ¿ya? Y por supuesto el actualizar, que a veces queda como pegado al computador, a veces por problemas de diferentes tipos de problemas, queda pegado y tú puedes actualizar la pantalla, ¿ya? Y eso es actualizar, por si acaso, es como hacer el típico F5, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la organización, el organizar iconos, ¿ya? Y esto viene de mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Que tiene que ver
con carpetas y accesos directos. ¿Ok? Bueno, nosotros ya recién estábamos haciendo una carpetita, ¿no es cierto?, que es muy parecida a la que vi por ahí. A ver, déjenme. Ahí está. Que más o menos es lo mismo que hicimos recién. O sea, es la misma. Bueno, creo que aquí hay un par de carpetas más, ¿no es cierto? Pero como ya la hicimos, ¿no es cierto?, la vamos a dejar. Lo que sí necesito, que me parece que nosotros no, al recién no hicimos la carpeta, yo de la que la moví la carpeta, ya. La carpeta se llama César. Aquí está. Voy a llevármela aquí. Voy a llevármela donde estaba, ya, porque la idea es dejarla ahí. Y esta carpeta, dentro del 1, hay dos, era 1.1 y 1.2. Aquí me faltó una carpeta. 1.2, ya ahí la hacen para que quede como el ejercicio. ¿Ok? Y ahí está. Ok. Sigamos con el ejercicio. Ya, entonces, el ejercicio, ¿qué decía? O qué dice. Ya la idea primero es hacer ese arbolito, que eso ya ustedes lo hicieron, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver los accesos directos. Ya los accesos directos son esos famosos iconos que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, yo tengo un icono aquí para entrar a un juego, ¿no es cierto? Eh, yo, si quiero entrar, le hago doble clic. Ahora, si yo borro esto, yo borro el icono, borro el acceso directo, pero no es que esté borrando el archivo mismo o el juego. ¿Se fijan? Si yo borro eso, no estoy, no estoy en realidad borrando físicamente el juego. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo ahí en ese icono es simplemente un acceso directo, es un vínculo, ¿no es cierto?, que al hacer doble clic, él busca dónde está ese archivo ejecutable, ¿no es cierto?, que se ejecuta el juego, entra a las carpetas correspondientes y de ahí le hace doble clic al archivo que corresponda para abrir ese juego. Más o menos esa es la idea que tiene que ver eso. Si bien un acceso directo es un archivo en sí, ¿ya? Es un archivo en sí, pero no es el archivo original, digamos, el que corresponde al juego, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero mostrarles antes de seguir haciendo este ejercicio, ¿ya? Me parece que esta es la explicación. A ver. Ya, esto. A ver, para que ustedes entiendan un poco los archivos, ¿ya? Lo que es un archivo, ya al menos tener alguna idea clara. Los archivos normalmente, voy a hablar de normalmente porque no todos cumplen esta sintaxis, ¿ya? Y algunos archivos que no necesitan esta sintaxis, pero sí, ¿no es cierto?, tienen algunos elementos de ella. Pero la mayoría cumple con esto. Es decir, un archivo tiene un nombre del archivo, un punto y una extensión. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí, a ver, tengo algún archivo, aquí tengo un archivo, ya, se fijan, ese archivo Excel que tengo ahí tiene un nombre que se llama presupuesto TIPE 2020, tiene un punto y tiene una extensión que es XLSM, ¿sí? Esa es la extensión. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el archivo no solamente uno lo reconoce por el nombre. El computador en este caso no le interesa el nombre. Lo que le interesa es la extensión. Fíjense que cuando ustedes tienen un archivo PDF o un archivo
XLSM o XLSX, ya, o PDF o MP3 o MP4 o el JPG o cualquier tipo de archivo, ya, el computador automáticamente lo reconoce y pone el icono que corresponde, es decir, de la aplicación que se abre ese archivo. Por ejemplo, este archivo, ¿no es cierto? Si yo le cambio la parte de atrás, ¿no es cierto? En este caso la extensión, él no reconoce el archivo y por lo tanto te va a tener que preguntar a ti con qué abro este archivo. Por lo tanto, imagínense la importancia que tiene, ¿no es cierto?, esta parte de atrás, la extensión. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, está el MS Paint, ¿ya? .exe. El MS Paint es el famoso Paint, que ustedes lo han buscado muchas, o sea, quizás lo han usado varias veces, que uno lo ocupa así como y lo mira más encima a huevo, ¿no es cierto? Porque dice, el Paint, como decía, el Paint no, pero el Paint, ¿no es cierto? Salva mucho. Tenemos el Paint y el cual tiene una extensión, fíjense, exe. Exe significa, viene de la palabra ejecutable, en inglés se escribiría así, executable, y que significa ejecutable, por supuesto. Por lo tanto, este es un archivo ejecutable que en sí, ¿no es cierto? Ese archivo se ejecuta y tú puedes, ¿no es cierto?, acceder a una aplicación de acuerdo a para lo que fue hecho. En este caso, ¿no es cierto?, para pintar, para editar alguna foto, qué sé yo, lo que se le ocurra. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los que son gamers, seguramente reconocen en algunos de los juegos este famoso setup.bat, que el computador a veces no te muestra la parte de atrás, te muestra solamente el nombre. Ya, por ejemplo, te muestra MS Paint o Setup, pero este archivo, ¿no es cierto? Este tipo de archivo .bat son archivos de procesamiento por lotes, donde dentro de esos archivos lo que va son comandos del sistema operativo. Por lo tanto, si yo te mando un archivo de este tipo, yo perfectamente te puedo hacer maldad en tu computador, porque yo te lo envío, tú lo ejecutas, y dentro del ejecutar, por ejemplo, dice format C, es decir, te formateo el computador, o te borro alguna carpeta que sea importante, o te borro archivos, o hago cualquier maldad. Sabiendo la estructura del computador, fíjense, sabiendo la estructura, ¿no es cierto? Porque quienes trabajamos con sistema operativo sabemos que Windows tiene una carpeta que está en C. O sea, a partir de C, tú entras directamente a la carpeta Windows, o de C, tú puedes borrar la carpeta Windows, o puedes entrar a esa carpeta, puedes entrar, por ejemplo, a donde están las aplicaciones y las puedes eliminar, ¿ya? Y nadie va a enterarse hasta cuando esta cuestión no te funcione bien. ¿Ya se fijan? Command Com, foto.jpg, se fijan, ahí está la importancia de eso. Bueno, por otro lado, todos los archivos, ¿no es cierto? Los archivos en sí, por ejemplo, el MS Paint, están en algún lugar físico del disco duro, ¿ya? Si usted dice, pero profesor, ¿cómo encuentra algo físico? Y bueno, digámosle así, cuando tú ya armas este árbol gigante, ¿no es cierto?, de la estructura de Windows, eh, está en un lugar específico. Es decir, tú puedes ir ahí, puedes, ¿no es cierto?, entrando o saliendo de carpetas, tú puedes llegar a esa carpeta y encontrar ese archivo y lo puedes borrar y lo puedes ejecutar y lo puedes hacer lo que quieras, ¿ya? Entonces esa es la idea. Ahora, teniendo claro esto, vamos a volver al ejercicio. Ya, esto no, nada más arriba. Ahí. Ya, vamos a volver al ejercicio. Ya, y el ejercicio, ¿qué dice? Que vamos a crear accesos directos. ¿Ok? Vamos a crear accesos directos. Vamos a hacer dos partes. La primera es vamos a hacerlo todos juntos, y la segunda yo los puedo dejar que lo hagan ustedes.
Ahora, en la segunda parte se van a encontrar que algunos tienen esos elementos, ¿no es cierto?, en distinto lugar respecto a un computador de otro. Ya, y es porque es como ustedes configuraron o cómo tienen su computador, porque muchos tienen todo compartido en la nube y por lo tanto, ¿no es cierto?, están dentro de otras cosas. Bueno, independiente de eso, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ok? El primer ejercicio dice que vamos a crear, miren, fíjense en la carpeta que vamos a crear, ya en la carpeta 3.2.1. Por lo tanto, vamos a ir a nuestra carpeta, ya, vamos a ir a la carpeta 3.2, 3.1. Primero vamos a estar en esa carpeta. Yo tengo un archivo ahí, eh, lo voy a sacar ahí para que no moleste. Ya ahí está la carpeta 3.2.1, ¿no es cierto? En esa estoy. Y vamos a crear el acceso directo del Paint, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, este archivo está ubicado en la siguiente paths o ruta. Está dentro de C, dentro de la carpeta de Windows y dentro de una carpeta que se llama System32. ¿Ok? El nombre del archivo es mspaint.exe. Insisto con que en algunos casos a ustedes les va a aparecer solo mspaint, en otros casos va a ser mspaint.exe. Sí, eso es como esté configurado el computador para mostrar los archivos. Nada más que eso. ¿Ok? Entonces, y le vamos a poner como nombre Microsoft Paint. Ya, entonces, empecemos. Vamos a ir a la carpeta y vamos a hacer el primer acceso directo. Entonces hacemos clic con el botón derecho del mouse, vamos a nuevo y nos vamos a acceso directo. Ya ahora no vamos a elegir carpeta, acceso directo. Ok, aquí nosotros podemos hacer, tenemos dos formas de buscar este acceso, el acceso directo que queremos hacer. Una sería escribir la ruta completa, ¿no es cierto?, del elemento que yo ando buscando. Ahora, si ustedes no se la saben, y es más, normalmente cuando uno se la sabe, puede equivocarse igual escribiendo. Entonces yo les diría que mejor hagan el sistema, eh, digamos, no tan directo, ¿no es cierto? Y vamos por el examinar. Entonces, vamos a ir al examinar. En el examinar, vamos a hacerle clic ahí donde dice este equipo, ya, este equipo, vamos a mostrar todo lo que tiene este equipo, en este caso, tanto estas carpetas principales que siempre las muestra, pero también nos muestra las unidades. En este caso, para mí, Windows, que es C, Recovery, que es D, y aplicaciones, que es F, ¿no es cierto? Los discos, estas son las unidades de disco. Vamos a ir, por supuesto, a la unidad C, porque en la unidad C es donde está, ¿no es cierto?, el sistema operativo. Entonces le hacemos clic ahí en la flechita, abrimos, ¿no es cierto?, las carpetas que están dentro de C, y ahí tenemos archivo de programa, etcétera, cosas como esa. Y hay una que dice Windows. Esta es la carpeta de Windows. ¿Ok? Si tú haces algún daño aquí, tu computador lo sentirá. Bueno, pero vamos a abrir esta carpeta de Windows sin miedo, ¿ya? Porque independiente que tú puedas hacer algo, no necesariamente tienes que hacerlo. Bueno, decía también el ejercicio que esto está dentro de la carpeta C, después tenéis que entrar a Windows, y dentro de Windows tenéis que buscar una carpeta que se llama System32. Así que empiecen a buscarla. Esto está ordenado alfabéticamente, así que busquen de esa forma. Ahí yo lo encontré, System32. Le hacemos clic de nuevo en la flechita para que me muestre el contenido, ¿no es cierto?, de esa carpeta. Mi computador está un poquito lento, ¿no? Así que ustedes si ya le apareció el contenido, bueno, ahí me apareció el contenido, ya empieza con estas carpetas con números y de ahí empieza con carpetas con letras. Pero
nosotros no vamos a andar buscando carpetas, así que vamos a bajar hasta que encontremos los archivos, ¿ya? Empecemos a ver archivos. Al principio siempre son carpetas, están ordenadas de esa forma. Y a partir de estos archivos arroba que salen acá, ya estos son archivos. Y por lo tanto tenemos que buscar el que se llama msconfig. Así que, perdón, mspaint, no config, mspaint. Así que búsquenlo. Están ordenados también alfabéticamente, así que pueden bajar rápidamente, lo más rápidamente hacia la M, ¿ya? Y ahí empezar a buscar más detalladamente. Entonces, buscamos el MS Paint, ¿ya? Aquí empezaron a salir la S, MS config, más abajo también. Aquí lo encontré. Y ahí me aparece con ese nombre completo a mí, en este caso. Ustedes pueden, y fíjense que va a aparecer ahí como una acuarela, como icono, ¿ya? Normalmente los iconos están, así que, pero no se confundan a veces porque varios archivos pueden tener el mismo icono, ¿ya? El icono es simplemente un dibujo, así que no tiene que ver con los nombres, pero los nombres jamás se pueden repetir, así que encontramos eso, aceptamos, ¿ya? Fíjense que ahí apareció, ¿no es cierto?, la ruta donde está C, Windows, System 32 y el nombre del archivo msspine.exe. Ponemos siguiente. Acá le vamos a cambiar de nombre, vamos a poner Microsoft Paint, ¿ya? Y finalizamos. Ahora, ustedes entienden que lo que hicimos fue ir a buscar ese archivo, el archivo MS Paint. Este que tengo aquí, si bien es un archivo, no es el archivo original. Fíjense que yo le hago doble clic. ¿Y qué es lo que hace este archivo? Va a recorrer exactamente lo mismo que hicimos todos. Va a C, muestra este equipo, ¿no es cierto? Va a C, después se mete a la carpeta Windows, después se mete a la carpeta System 32, busca el MS Paint, ¡pum! Y lo ejecuta. Y por lo tanto, si yo, ¿no es cierto?, hago doble clic, está haciendo todo eso que hicimos, digamos, a mano nosotros, ¿no es cierto? Lo hicimos ahí cuando estuvimos creando el acceso directo. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se hacen los accesos directos? Yo primero tengo que tener claro dónde está el archivo, ¿no es cierto?, que necesito ejecutar. Por ejemplo, si yo, en el siguiente ejemplo que vamos a ver, ¿ya? La siguiente parte del sistema, de los accesos directos, perdón, vamos a hacer 4 accesos directos. Miren, el Excel, por un lado, el Excel se llama excel.exe, así que es difícil equivocarse, pero por ejemplo, en el caso de Access, la aplicación Access, ¿no es cierto?, de base de datos, se llama msaccess.exe. En el caso de PowerPoint, no es que el archivo se llame PowerPoint, se llama powerpnt.exe. Y en el caso de Word, ¿no es cierto?, tampoco se llama Word, se llama winword.exe, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Yo voy a hacer el primero, que es más fácil, pues simplemente por el nombre que tiene. Y seguramente aquí más de uno va a encontrar que donde estoy yo, donde vaya yo, no van a encontrar sus archivos. Ahí vamos a ir compartiendo pantalla los que no puedan hacer, porque esto no es siempre igual, porque fíjense, aquí yo les puse un número, el Office, ya, lo Office, ¿no es cierto?, dependiendo de la, ¿cómo se llama?, de la versión que ustedes tengan del sistema, del Office,
¿no es cierto? Ese numerito va a ir cambiando. Puede decir 12, 14, 15, 16, 19, ya que son las versiones del Office. Entonces, esto cambia, ya, pero lo que no cambia es por dónde tenemos que irnos, ya. Y yo aquí voy a ser el primero para explicarle esa idea. Entonces, voy a ir a esto, vamos a empezar todos a hacerla. Por favor, si alguien tiene algún problema para hacer estas cosas, me va indicando, ¿ya? Eh, Cuando hagamos seguramente más de alguien va a tener problemas, el primero no creo, pero sí en y ahí vamos a ir viendo problema a problema. Entonces hacemos clic con el botón derecho, nos vamos a nuevo, hacemos acceso directo, ¿ok? De nuevo examinamos, ya, y aquí empieza la búsqueda, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro que siempre nuestras aplicaciones quedan en este equipo primero, hacemos clic, y en C, ¿ya? La unidad C. Normalmente quedan ahí porque yo no he visto que alguien instale algo en otra unidad, siempre quedan ahí. Entonces, hacemos clic en la flechita de C, y aquí tenemos, y yo creo que ustedes deben tener, ¿no es cierto?, dos archivos de programa, ¿ya? Yo tengo dos, si ustedes se fijan, dos, ¿ya? Y estos dos son porque muchas veces nosotros instalamos, por ejemplo, en este caso, el caso mío, yo tengo el tipo de archivo, ¿se acuerdan? Que el otro día veíamos si tu computador era de 32 bits o 64 bits. Bueno, aquí está la diferencia, una de las diferencias, ¿no es cierto? Que los de 32 bits se van a un lado, a este lado, y los de 64 se van al otro, a ese que no dice nada. Entonces, a partir de eso ya tengo que tener una idea. Bueno, yo voy a entrar en este caso al archivo de programa, sin el x86, ¿ya? Y a todo esto, si no se encontrase, en este caso, usted en esta carpeta, buscan en la otra, ¿ok? Ya, entonces ahora yo abrí el archivo de programa, vamos a buscar Microsoft Office. Entonces, ahí lo encontré, Microsoft Office, y lo abro. ¿Ya? Fíjense que aquí a mí me sale muy sencillo, ya a lo mejor a usted esto no le sale al tiro, pero al que le salga lo hace, por supuesto. A lo mejor alguna diferencia aquí, si alguien tiene el Office 19, ¿no es cierto? Va a salir Office 19. Le hacemos un clic, ¿ya? En el Office 16. Y en el Office, aquí empiezan a salir carpetas, ¿no es cierto? Y yo voy a buscar, en este caso, el Excel. Ahí está, me apareció al tiro. ¿Se fijan? Por eso yo decía. Y fíjense que aquí hay una muestra que el icono no tiene que ver con el archivo. Abajo dice Excel CNV.exe, pero ese no es el archivo que ejecuta el Excel, es este el archivo. Por lo tanto, ese no me sirve. ¿Ok? Aceptamos. Siguiente. Yo voy a ponerle Microsoft Excel. Y finalizo. ¿Ya? Y ahí quedó creado. Ya, ahora yo sé que seguramente han tenido algunos problemas, ¿no es cierto? Ahí ya estoy viendo, ¿no es cierto? Que al que me preguntó qué es lo que es la CPU, es la central de proceso, la unidad central de proceso. En English sería Central Process Unity, o unidad central de proceso, que es el corazón, digamos, del computador, ¿ya? Han escuchado el procesador, ¿qué procesador tengo? Bueno, ahí viene eso. Ya, empecemos. ¿Quién tuvo problema para encontrar, de hecho, el Excel? ¿Ya? Que me diga, que comparta pantalla para que lo busquemos. ¿Ya? Hagamos eso. Dele, comparta la pantalla, no, estimada. Y así lo buscamos ahí en vivo.
para que vean que aquí, por eso yo le decía, aquí van a encontrar algunas diferencias, depende de varias cosas. Ya, entonces, tú estabas ahí, ya, dale, Acá. ya, Sí. abre esa Ah, carpeta, y me sale solo eso. solo eso, ya. Hazle de nuevo clic, pero ahora a esa flechita, la misma flechita esa que tenía, para que se esconda, ya, métete a root, ya, ahí, métete en ¿qué Office tenía el 16 o no? Sí, el Ya, 16. métete de Office 16. Ya, ahora búscalo. Baja nomás, primero están las carpetas, así que baja a los archivos y busca el Excel. Aquí busca el Excel. Ahí está. Ahí está. Ya, elíjalo Ya. y ahí lo tiene. Ya, ¿se fijan que hay algunas diferencias entre uno y otros computadores? Mire, nosotros teníamos el mismo Office, ¿sí? Tenemos el mismo Office, no es que haya cambiado. ¿Alguien más tuvo problemas y que no encontró, en este caso, el Excel? Que comparte pantalla, ¿no? Creo que Dígame. a mí no me aparecía lo mismo que usted en el acceso directo, así que ahí me perdí y no supe cómo entrar a la ventanita más chiquitita. Ya, comparte pantalla, pues hagámoslo. Si la idea es que lo podamos hacer. Ya, ahí está. Y ve que me Ahí, sale todo esto. espérate, ahí ya. ¿Te acuerdas que estábamos dentro de una carpetita que habías hecho? ¿La hiciste la carpeta? Esa Sí, ya, estaba en el escritorio, ¿no? sí, aquí lo tengo. Ya. Ya, pero anda aquí en este el explorador, métete ahí al escritorio, ahí al lado derecho, o sea, al lado izquierdo, ese ahí. Ya, y ahí está métete ahí, ¿no? Anda a la 3.2.1, ¿Ya? eso. Ya, ahora clic con el botón derecho. Ya, nuevo, acceso directo. Vaya a nuevo. Ya, y ahora acceso directo. Ah, ese acceso directo. Eso es acceso directo. Ya, ahora Ah, examina, porque es difícil que te conozca todo el nombre de la ruta. Ya, este equipo, hacerle un clic ahí a este equipo. Ya, ahora anda al disco C, disco local dice, disco C, ese, ya. Anda arriba, sube un poquito, no, sube, eso ahí. Ya, anda, vamos a buscarlo, ¿ok? Vamos a archivos de programa. Elige esa primera carpeta. Ya, ahora baja, busca Microsoft Office. Oh, qué raro eso. es que eso es lo que le iba a preguntar. Yo tuve un problema con mi computador ¿Ah? y me lo arregló un informático y me lo dejó. Tengo, por ejemplo, todo el Office en inglés. Ya, Y no sé qué hizo, pero a veces como que sí, es que me todas esas abandona. carpetas, de hecho, todas esas carpetas que va a hacer, ahí está el Office. Ya, ahí está el Office. ¿Te lo ves? Eso, hazle clic. El Office 16, me parece que ahí estaría. Ya, ahora baja a los archivos. Busca el Excel. Ahí está, ahí pasó. El Excel ¿Ese? primero, el primero es. Dale clic y aceptas. Eso, Ya. siguiente. Siguiente. Y ahora le pones el nombre Microsoft Excel. Y Ah, ya, ese sería el proceso, ¿ok? Entonces ahora, ya, gracias. listo. Ahora la idea es que sigan haciendo el resto de lo, ¿cómo se llama? Del ejercicio que decía, ¿no es cierto? No solo el Excel, sino que también el MS Access o Access, Microsoft Access, el PowerPoint,
ya, que es el powerpnet.exe, y el Word, que es el winword.exe. Ya, entonces hagan esos accesos directos también en la misma carpeta. Ahí lo espero. Profesor, ¿esos archivos se encuentran dentro de la carpeta Microsoft o nada que ver? Normalmente sí, o sea, porque son del Office, Microsoft Office. A esa carpeta te refieres, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es que pensé que Sí. estaban en diferentes carpetas, por eso. Bueno, No ok. están, no, todos están ahí. Si lo que puede modificarse es que en una esté en el archivo de programa solito, o en el archivo de programa que sale entre paréntesis x86. Pero aparte de eso, siempre van a estar en la misma estructura, digamos. Siempre están en la carpeta Microsoft Office. Profe, a mí no me aparece lo del Excel, no lo encuentro. Ya, compartamos. A ver, espera, deja de compartir yo. Compartamos. Ahí veamos. Ya, estoy ahí en el SC. Ya, sí, sí, sí. Dale abajo. Después tenía que ir a Windows o a Microsoft. Microsoft Office. Microsoft Office. Eso. Ya, ahí baja un poquito. Métete ahí donde dice roots. Eso. Ya baja. Ahí, espérate. Office 16. Espérate, sube un poquito, sube un poquito. Sube un poquito. Ahí, Office 16. Ya, ahora baja y ahí busca. Ya. Esa es la única diferencia tuya, que está dentro de la carpeta roots. Ahí, aquí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí están todas las aplicaciones del Office. Así que Ya. Gracias. eso. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Está todo bien? Sí, profe. Profe, yo sé que no encuentro, o sea, encuentro la carpeta del Office, pero cuando la abro no me aparece nada. Ya, a No me ver, aparece ni un archivo, no sé comparte. por qué. A ver, comparte. Ya. Eh, ya. Ya, a ver. Uy, ese es chiquitito.
Aquí lo veo súper chiquitito. Ya. Dale, te metiste ya a Office, ya ahí no aparece nada. A ver, sube. Métete al otro archivo de programa, a ese. Sí. Aquí me parece eso. Pero es que ese es el otro, ¿no? Si no me equivoco. A ver, sube. Quiero ver bien. No sube. Este archivo programa. Ah, ya. Ese archivo programa y el Office no te aparecía nada. No. El Office 16. Baja un poquito, ¿eh? Baja. Root. Métete root. Ahí. Ya. Y aquí Office 16. Ya. Ahí lo encontráis todo. Ahí bajáis y te das Ya, cuenta profe. que están todos. Ya, gracias. ¿Cuál era el último, profe? Ah, Win. El Word. Claro, WinWord. Ya recuerden que esas diferencias que tienen entre un computador y otro, se fijan, es nada más que cómo fue alguna vez configurada las aplicaciones, cómo están configuradas. Ahí una chica, por ejemplo, decía que su Office está en English. Ya, ok. En realidad eso, de hecho, tiene solución. Ya tiene solución. Dentro de las aplicaciones mismas, tú puedes descargar los idiomas, ¿ya? Seguramente, eh, cuando lo hizo, claro, los tipos que son informáticos, así como que el inglés no les preocupa mucho, en realidad, saben qué archivo es la palabra file, el cortar cuts, el pegar es paste, ¿ya se fijan? Entonces, mm, por eso que no se preocupan mucho de los idiomas. Nosotros a veces que no manejamos tanto los idiomas, en este caso el inglés, eh, nos cuesta un poco sacar eso, pero es bueno sí que se acostumbren a esos términos en inglés, ¿ya? Les digo porque se van a encontrar con muchas aplicaciones en el futuro, eh, cuando ya tengan que programar, efectivamente, la programación, lo que se utiliza, digamos, las palabras que se utilizan, que son, ¿no es cierto?, diferentes funciones y cosas así, están en inglés. Ya no las van a encontrar en castellano. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ocupan en el famoso Excel, ya todo en castellano, el buscar ver, cuando se programa, esas palabras no existen. La verdad que no existen, en realidad se usan las palabras en inglés, las reales. ¿Ya? Entonces, yo diría que la persona, la chica que me dijo respecto a que sale todo en inglés, son detalles, ¿ya? Ahora, si quisieras arreglarlo, se puede arreglar, ¿ya? Se puede arreglar. Es cosa de buscar por internet, mire, busquen por internet cómo cambiar el idioma del Office, ¿ya? En Google lo pueden buscar, busquen videos cómo se hacen y ahí los pueden hacer, ¿ya? Porque van a tener que seguramente entrar a la página de Microsoft, ¿ya? Y bajar los idiomas. Ya la otra vez me pasó eso, yo tuve que hacerlo, y es como un paquete de idiomas que tú bajas, que en este caso seguramente el Office que tú tienes instalado no lo tiene, entonces puede ser que sea por esa es la forma, digamos. Ya, entonces terminaron todos, ¿no es cierto? La idea, yo quería que ustedes entendieran que los archivos, ¿no es cierto?, que ejecutan cada una de estas aplicaciones existen de verdad y se fijan que están en alguna ubicación física del disco duro. En este caso, le podemos decir dentro de, ¿no es cierto?, una carpeta X, sea root,
sea, ¿no es cierto? Bueno, aparte del root siempre llegábamos, ¿no es cierto?, al Office 16 o el Office 19, quien tuviese el Office 19. Ya, de hecho, ya estoy medio enfermo con este Office 16, ya quiero cambiarme, ligerito voy a cambiar el Office, porque en realidad lo tengo bajé la otra vez los archivos, así que lo voy a desinstalar y voy a instalar el 19, ya, porque tiene algunas cosas que sirven o nuevas que salieron, ¿no es cierto?, que el 2016 no tiene, sobre todo, no tanto aquí, que no se nota cuando lo usamos con el Office, no se nota mucho en este sentido, es el Power, el Word, ahí no hay muchas diferencias, pero sí, por ejemplo, cuando ya te pone a programar en Excel, ya, ahí sí se nota la diferencia, ya, y hay cosas que en uno tú puedes hacer, en otro no puedes hacer, porque la, la, las diferentes versiones, ¿no es cierto?, te van dando más posibilidades que la anterior, por supuesto. Bueno, pero la idea, ¿no es cierto?, principal era el ejercicio y entender, ¿no es cierto?, entender que, a ver, ¿dónde estábamos? Más arriba. Aquí estábamos. Y entender, ¿no es cierto?, que los computadores en sí siempre tienen una estructura. Ya las aplicaciones se crean una estructura. ¿Ya? Y ahí guardan las cosas y tú puedes acceder a ellas. ¿Ya? Esos famosos iconos que tenemos que son accesos directos, lo que hacen, ¿no es cierto?, es evitar que nosotros cada vez que queramos usar una aplicación, tengamos que hacer eso que hicimos, ¿te fijan? Es decir, yo entrando a C, después a programas a todos los programas, después a la carpeta Microsoft Office, algunos ahí tuvieron que meterse a una carpeta que se llama Roots, después hay que meterse a la carpeta Office 16, Office 19, el número que sea, ¿no es cierto? Y a partir de ahí está el listado, ¿no es cierto?, de todas las aplicaciones que tiene el Office. Entonces, esas cosas, ¿no es cierto?, es lo que yo quiero que ustedes se metan en la cabeza, que las cosas están ahí, ¿no es cierto?, no son milagrosas, ¿ya? No son milagrosas, y en algún lado están. ¿Que la esconden un poco? Sí, la idea es que no tratar de proteger esos archivos. Imagínate que tú borras el archivo excel.exe. Sería un suicidio hoy día, ¿no es cierto?, no tener Excel. Entonces, lo que hacen es ponerte estos iconos, porque si tú borras ese icono, bueno, el Excel va a seguir funcionando, si el archivo ya está en otro lado. Y esa es la idea. Bueno, vamos a dejar un poco de lado esto y vamos a irnos un poco más del color, ¿no es cierto?, que tiene esta cosa de la pantalla, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver específicamente con el escritorio de Windows, ¿no es cierto?, porque es ahí donde se refleja todos los elementos de la pantalla. Cuando hablo de pantalla, ¿no es cierto?, hablo de los elementos que tiene el Windows, ¿no es cierto?, para embellecer un poco, y eso se concentra principalmente en la pantalla, ¿ok? En el escritorio también. Bueno, nosotros podemos configurar esto, ¿no es cierto?, dos partes de la pantalla que son muy importantes, la parte, digamos, más bonita, que tiene que ver con la personalización, y la otra parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la configuración de la pantalla, que es una cosa un poco más seria, ¿no es cierto?, un poco más compleja, pero son esos dos elementos. Entonces, si tú haces clic con el botón derecho del mouse sobre el escritorio, van a aparecer las últimas dos opciones, ¿no es cierto? Y que vamos a ir a ver. Vamos a ir a la primera, que dice configuración de pantalla. ¿Ok? Vamos a hacerle clic y nos vamos, ¿no es cierto? Vamos a llegar a la configuración. Ya está, es cuando aparece esa herramienta, ese círculo con esas cositas, rodamiento, no sé cómo se llamarán. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de configuración. Y aquí te fijas, allá arriba dice configuración. Estamos dentro de la configuración.
¿ya? Dentro de tantas configuraciones que tiene Windows. Bueno, lo primero que nos aparece aquí, dice reorganizar tus pantallas, ¿ya? Lo que pasa es que yo en este momento, bueno, aquí me aparece, a lo mejor a ustedes seguramente les puede parecer un solo número, un 1, y nada más, ¿ya? A mí me parece 1, una línea y un 2, es porque yo tengo en este momento conectado 2 pantallas, aunque ustedes no lo crean, tengo 2 pantallas en mi computador, el del notebook mismo, y además mi televisor. Ya mi televisor está transmitiendo exactamente lo mismo, ya, y por eso que aparece de esta forma. Es decir, tanto la pantalla número 1, que es la de mi computador, y la pantalla número 2, que es la del televisor, están mostrando exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo la identifico, ¿no es cierto?, me aparecen en ambas esos mismos números, ¿ya? Si yo las tuviera por separado, es decir, trabajando por separado, en una mostrando algo y en otra mostrando otra cosa, en una me saldría el 1 y en la otra me saldría el 2 por separado, ¿ya? Y de hecho aquí me aparecerían 2 pantallas, ¿ya? No una sola, se fijan aquí aparece una. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes conectaron una pantalla y no aparece, ustedes pueden poner el detectar, ¿no es cierto? El detectar, y ahí él va a buscar a ver si hay otra conexión que no se ha dado cuenta que existe, ¿ya? Por otro lado, tengo, ¿no es cierto?, el brillo que yo quiero darle a la pantalla, ¿no es cierto?, que esto es a gusto de cada uno, ¿no es cierto? Este icono también, bueno, el luz nocturna, que lo que hace, ¿no es cierto?, cuando estamos de noche, es apaciguar un poco el brillo, ¿ya? Porque se supone que de día, como hay más luz, igual que los teléfonos, ¿no es cierto? Usted al sol, ¿no es cierto? Un teléfono, cuando lo prenden, cuesta verlo, y de hecho uno se hace sombra con la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay más luz, y de hecho necesitáis mucho más luz para ver la pantalla de tu celular. Pero en la noche no necesitas tanta. ¿Se fijan? Porque está oscuro, no hay luz externa, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa luz que refleja de la pantalla de tu celular es suficiente, ¿no es cierto? Y no necesita tener tanta potencia. Bueno, eso es más o menos lo que hace esto. A cierta hora, cuando ya cacha que estamos oscuros, ¿no es cierto?, que estamos de noche, por la hora, por supuesto, él configura eso y aplaca un poco los brillos, ya no se ve tan fuerte, digamos. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos acá que podemos cambiar el tamaño de las letras, de las aplicaciones, ¿no es cierto? Yo, aquí en este caso, te dicen, te recomiendan, el computador te recomiendan cuál es lo que debería estar, ¿ok? La resolución de la pantalla, fíjense, ese, ¿no es cierto?, también te lo recomienda, y esto va a depender, por supuesto, de la tarjeta gráfica que tú tengas, ¿ya? Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, yo tengo juegos, esos juegos más antiguos, ¿no es cierto?, que él automáticamente me cambia estos valores para poder, ¿no es cierto?, hacer ejecutar el juego, ¿ok? Eso lo hacen los juegos directamente, ¿ya? Pero la idea es que usemos la recomendada. Ahora, no significa si yo uso eso que va a estar mal, ¿ya? Seguramente se va a ver como más distorsionada, más chica, algo raro va a ocurrir, ¿ya? La orientación de la pantalla. Fíjense que increíblemente nosotros podemos ponerla verticalmente. Imagínense, tendríais que mirar así como de lado, ¿no es cierto?, para ver la pantalla si la ponemos verticalmente. Pero piensen en las pantallas de las teles, por ejemplo, ¿no es cierto? Que las teles en un centro, en un mall, ¿no es cierto? Que realmente ponen las teles así paraditas y tú puedes lograr ver, ¿no es cierto?, el contenido de algo ahí. Por ejemplo, yo podría ver perfectamente el contenido de mi celular, como yo tengo conectado mi celular con el computador y a su vez el computador con mi tele, y si yo la tele, ¿no es cierto?, la volteo y veo el contenido del celular en mi tele, se vería igual que en el celular, pero más grande.
¿ya? Para eso sirve estas cuestiones, ¿ya? Por otro lado, aquí está, ¿no es cierto?, cuando tenemos varias pantallas conectadas, ya que tenéis varias posibilidades. Una, lo que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto?, que estoy duplicando el contenido en ambas pantallas, ¿no es cierto? Es decir, lo que estoy viendo en esta pantalla, lo estoy viendo en el televisor, pero, ¿no es cierto?, yo podría perfectamente extender estas pantallas, es decir, es como, imagínense un lugar más amplio en donde mi primera pantalla muestra solamente parte, ¿no es cierto?, de todo el espectro que puedo utilizar, y de hecho puedo llevar, ¿no es cierto?, digamos, una ventana de una pantalla a otra. O sea, yo esta la llevo, la corro, por ejemplo, yo la podría llevar así hacia allá y me va a aparecer en la otra pantalla. Y aquí va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer de aquí, pero la voy a llevar a la otra pantalla, ¿no es cierto?, que en este caso sería mi televisor, ¿ya? Eso podría ser si yo extiendo las pantallas. También puedo hacer, ¿no es cierto?, que solo muestre en una de las dos pantallas. Por ejemplo, o en la 1, ¿no es cierto?, en esta, o en la 2, que en este caso sería en el computador. Si yo hago eso, o sea, perdón, en el televisor, ¿no es cierto? Si yo hago eso, una de las dos pantallas deja de transmitir cosas, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Ya también podemos conectarnos a un proyector inalámbrico, ¿no es cierto? Hacer algunas configuraciones avanzadas, ¿no es cierto? Ya aquí, por ejemplo, tenemos, fíjese, aquí me aparecen las pantallas, ¿no es cierto? Ya se fijan. Pero esa es la idea. En general, ¿no es cierto? La parte técnica, la parte técnica, ¿no es cierto?, la hacemos ahí donde dice configuración de pantalla. Yo insisto, ustedes pueden conectar dos pantallas sin miedo. Si ustedes conectan el televisor a su computador, pueden usar dos pantallas y ahí se van a dar cuenta que es bastante simpático. No sé si han ido a alguna oficina, a algún lugar, ¿no es cierto? Los gamers ahí que tienen pantallas grandes, ¿no es cierto? Y normalmente usan más de una pantalla. Esta es la forma, ya simplemente conectar el computador a un televisor, a otra pantalla, y ahí tenemos dos pantallas. Si ustedes las ponen juntitas, ¿no es cierto?, pueden hacer ese juego de enviar de una pantalla a otra, o en una pantalla ven una película, en la otra están leyendo el correo, ¿ya? Se puede hacer esas cosas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la parte de personalizar, ¿no es cierto?, que es como la parte, eh, digamos, entretenida, si se le puede decir así, donde tú, ¿no es cierto?, tratas de colocar cosas, ¿no es cierto?, en tu computador o alrededor de tu computador que, que te llamen, no sé, que te motiven, ¿ya? Por ejemplo, el fondo de la pantalla que se supone que es el fondo, ¿no es cierto?, que es la imagen. ¿Tú qué puedes poner? Puedes poner una imagen que tú elegiste, ¿no es cierto? Tú puedes poner un color. Ya, yo, por ejemplo, puedo elegir color y simplemente aparece color. Se fijan, se fue la fotito. Por supuesto, ahí yo puedo elegir el color o puedo encontrar un color determinado. O también, por ejemplo, podría mostrar eh, una presentación, o más bien, para que se entienda, una carpeta llena de fotos. Ustedes tienen una carpeta llena de fotos, entonces lo que van a hacer aquí es elegir esa carpeta, ¿sí? Buscarla, aquí se examina, ¿no es cierto?, igual que decimos recién, la encontramos, la seleccionamos la carpeta que tiene esas fotos, ¿no es cierto?, y vamos a poder poner fotos, y esas fotos, ¿no es cierto?, que están en esa carpeta, se van a ir modificando cada vez que tú le digas acá, por ejemplo, cada 1 minuto, cada 10 minutos, cada 30 minutos, cada 1 hora, cada 6 horas, cada un día. Ya todo eso, fíjense que todo eso, ¿no es cierto?, lo pueden hacer solamente con elegir un montón de
de fotos, digamos, ¿ya? Por otro lado, estas fotos, ¿no es cierto? Estas fotos se pueden, ¿no es cierto?, hacer algunos arreglos. Por ejemplo, fíjense, en este caso, esta foto es chica, ¿ya? Yo la puse específicamente porque es una foto chica, ya para poder hacer eso. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, yo puedo rellenar el espacio con esa foto, ¿no es cierto? La puedo ajustar, la puedo expandir, ¿no es cierto? La hago convertirse en icono, es decir, que se repita. Si ustedes se fijan, exactamente la misma imagen, pero repetida varias veces, y yo creo que hace mucho mejor que como la tenía yo hace un poquito, o poner al centro, ¿no es cierto? O distribuirla, ¿ya? Ahí es como estaba al principio, a veces se parecen una cosa con otra. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer esas cosas, ¿ok? Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la pantalla, es decir, con las fotos. Ya aquí tenemos, aquí al lado, ¿no es cierto?, dice fondo. También nosotros podemos cambiar los colores, ya, si tú quieres algunas cosas cambiarlas, se fijan que ahí yo, por ejemplo, elige el color que tú quieres. Tú puedes personalizarlo, puedes poner un color claro, un color oscuro, para que se cambien todas las cuestiones de color, ¿ya? Esto van a afectar a todo, ¿ya? Elige tu modo predeterminado, por ejemplo, se fijan que, fíjense, yo puse el claro y ahí me cambió la barra de tareas, los colores y todo. Miren cómo van a salir los menús, ¿ya? Si yo pongo el oscuro, ¿no es cierto?, vuelve a lo que estaba. Eh, por ejemplo, puedo elegir, ¿no es cierto?, el modo de las aplicaciones, que como quiero que salgan oscuro o claro. Si es que quiero efecto de transparencia, si ustedes ven aquí esta parte, por ejemplo, se ve como media rara, va cambiando atrás porque esto está transparente, ¿ya? Entonces puedo activar eso. Elijo colores, ya, fíjense, puedo mostrar colores, énfasis en superficie de la barra de inicio, la barra de título, ya. Por otro lado, tengo lo que es la pantalla de bloqueo, ¿no es cierto? La pantalla de bloqueo es cuando ustedes entran, ¿no es cierto?, antes de escribir la clave, si es que tienen esa forma. eh, Esa es la pantalla de bloqueo que yo, por supuesto, puedo modificar, ¿no es cierto? Yo podría poner una imagen, podría poner una presentación, o en este caso, lo que te va colocando Windows, ya que va eligiendo él sus propias fotos, ¿ok? Los temas, ¿no es cierto?, que tú quieres. Por ejemplo, hay temas predeterminados, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, si elijo son 5 imágenes que se van a ir cambiando, ya, es decir, es lo que hablamos recién, pero cuando hablamos de temas son cosas ya hechas, es decir, asume todo eso, los colores, una serie de cosas, ya, cuando hablamos de temas. Bueno, respecto a las fuentes, tiene que ver con las letras. Aquí me aparecen los tipos de letras, ¿no es cierto? Tipos de letras que están. Y yo puedo, por supuesto, instalar básicamente arrastrando y colocando el archivo de la fuente aquí. ¿Ya? Ahí lo dice, arrastra y coloca para instalar. Así de sencillo se instala una fuente, por si acaso. Tan simple como arrastrar y llevar para acá. ¿Ok? Bueno. Ese principalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver con las propiedades de la pantalla. Bueno, y antes de seguir, o sea, antes de terminar, ya todavía hoy día existe lo que se conoce como panel de control. Ya, si ustedes lo buscan en el inicio, en una de las opciones está, pero también nosotros podemos ir directo si queremos. Colocamos panel de control. Ya este panel de control por años fue donde se configuraba todo. Ya hoy día Windows, ustedes ven que
recién, por ejemplo, entrábamos a ese icono de configuración, ¿no es cierto?, que tiene Windows, que por ejemplo lo pueden encontrar aquí, configuración, ¿no es cierto? Nosotros entramos y aquí hoy día el Windows te muestra exactamente lo mismo que te está mostrando, ¿no es cierto?, acá. Porque si yo esto lo... A ver, denme un segundo. Aquí, por ejemplo, voy a poner como categoría, ¿ya? Y las categorías, por ejemplo, ¿no es cierto?, son muy parecidas a estas categorías. Ya ustedes pueden ver que, por ejemplo, está cuentas de usuario, y si vamos acá, aquí están las cuentas, ¿no es cierto? Eh, si vamos acá, por ejemplo, sistema y seguridad, y aquí seguramente también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, seguridad, se fijan, y elementos, ¿no es cierto?, que están aquí, por supuesto, están acá, ¿ya? Porque tú, independiente si haces una configuración desde este lugar, ya, por ejemplo, yo tengo algún problema con pantalla, sonido, notificaciones, o dispositivos como Bluetooth, impresora, bueno, yo voy a entrar a esa opción. Acá en el panel de control, ¿no es cierto? Tengo que buscar, por ejemplo, aquí tengo hardware, ya, hardware, y aquí, ¿no es cierto?, voy a tener los dispositivos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, pero la idea es que el panel de control, ¿no es cierto?, como la configuración, hacen exactamente lo mismo. Configuran, ¿ya? Configuran. Por lo tanto, ¿no es cierto? A ver si... Y aquí ya no está el panel de control directamente, pero se puede entrar de esa forma que los puse yo. ¿Ok? Pero por ahí está todavía el panel de control, todavía existe en Windows 10, ya hoy día ya no se usa mucho el panel de control, porque por supuesto está esta configuración que se supone es más moderna, ¿no es cierto? Y contiene todo lo que necesitamos. Bueno, la verdad, por hoy día, ¿no es cierto? Vamos